Buenos días, compañeras y compañeros. Les saluda el doctor Fernando Elías. Como ven en pantalla, hoy vamos a tocar el tema de tromboembolismo pulmonar. Este es un tema que nos quedó pendiente ya del primer módulo, que no habíamos podido desarrollar en el día asignado. Así que, bueno, con las debidas disculpas del caso, acá les va la presentación. Como es una clase asincrónica, recordar siempre que estamos más que contentos de responder dudas o aclarar cuestiones que queden en el tintero o compartir casos si quieren a través del correo de la cátedra o si quieren contactarnos directamente a los instructores a través de sus delegados, tampoco es ningún problema. Bueno, habiendo dicho eso y de nuevo con las debidas disculpas del caso por la demora en subir esta presentación, nos adentramos en el tema. La tromboembolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, como ya está definido en su propio título, una enfermedad que es una entidad patológica que consiste en la obstrucción de la irrigación sanguínea, del flujo sanguíneo arterial en el pulmón a causa de un émbolo, ¿sí? De un coágulo que nace en sitios lejanos del árbol vascular y se desprende y viaja y llega, ¿verdad? Y se aloja en el pulmón, eh, donde el calibre de la arteria ya le impide el paso y bueno, como decimos, obstruye el flujo y con la consecuente, eh, con, con los consecuentes efectos sobre ese tejido que se vuelve hipóxico, que se puede infartar. Mencionar ya de entrada que este es un tema interesante para tocar en patología médica, porque esta es la cátedra donde siempre estamos haciendo hincapié en la importancia de hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio y una buena exploración física también, tener mucho en cuenta los datos del cuadro clínico, porque consideramos que eso es fundamental para hacer un diagnóstico preciso, o al menos tener una orientación, unos diagnósticos diferenciales que estén bien orientados y que después con la ayuda de las pruebas complementarias, eh, entonces llegamos a puerto seguro. Y digo eso dije en este tema en particular porque como vamos a ver enseguida, eh, para hacer el diagnóstico se necesita, uno tiene que apoyarse un poco en todo, ¿verdad? En los parámetros clínicos, pero también en el laboratorio y también en las imágenes. Digo esto porque esto es una entidad patológica, es un diagnóstico difícil porque justamente las pruebas complementarias pueden ser muy ambiguas, ¿verdad? No siempre son claras. Nosotros vamos a ver enseguida los nombres típicos de algunos hallazgos en la radiografía, que se describen en el electrocardiograma también algunas características típicas del TEP, del tromboembolismo pulmonar. Pero lo cierto es que estos datos no siempre están. Incluso en la mayoría de las veces ¿verdad? El signo del triángulo que vamos a ver enseguida, que tiene un apellido específico, no siempre está. O sea, cuando está es muy útil porque nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico, pero son datos que no siempre se encuentran. Entonces eso hace que el diagnóstico sea un poco más dificultoso y que tengamos que basarnos todavía más en nuestro ojo clínico. ¿Sí? Así, en diagnósticos como este, donde el laboratorio y las imágenes pueden ser, eh, digamos, ni blanco ni negro, sino una escala de grises, como decía recién, ambiguas. Entonces, la sospecha clínica eh, es todavía más importante. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, mencionar también que la presentación clínica, enseguida vamos a ver los detalles, también puede ser muy variada, desde casos leves, incluso asintomáticos, hasta el otro extremo con choque, ¿verdad? Shock cardiogénico, por ejemplo, y hasta muerte súbita por una falla ventricular derecha aguda. Eh,
por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí la, la dificultad y el desafío. Bueno, siguiendo con las diapositivas, el concepto ya mencionamos, la incidencia, la relación trombosis venosa profunda y TEP es obligada y en la práctica médica clínica imposible de desvincular, eso es cierto. Digamos que el origen del coágulo que viaja y se aloja en el pulmón, en la mayoría, con gran diferencia, el origen suele ser miembros inferiores, venas profundas, por eso es que siempre hay que sospechar, preguntar por eventos quirúrgicos, encamamientos, ¿verdad? Personas que están encamadas por una intervención reciente, sobre todo si la intervención es en miembros inferiores más todavía, viajes, ¿verdad? Cualquier situación que condicione que nuestro paciente esté inmovilizado, sobre todo cuando ya son de mayor edad, etcétera. Y acá vemos también que menciona que la morbilidad se incrementa con la edad y que hay más predominio en el sexo masculino, el femenino, una relación 2-4, 2,5 prácticamente a 1. Como ya mencionamos, la formación de los trombos suelen ser en los sistemas venosos profundos, miembros inferiores y también la pelvis, y estos constituyen el 90% de los orígenes de la etiología del tromboembolismo pulmonar. Acá también es útil recordar la triada de Virchow, ¿sí? Que la triada de Virchow consistía, por una parte, una de las patas era la lesión del endotelio. Recordar que cuando el endotelio se lesiona queda expuesta la, la membrana basal, eso provoca la adhesión de las plaquetas, liberación de sustancias vasoactivas, etcétera, ¿verdad? O sea, que promueve la formación de trombo. La otra pata de la triada Virchow es la lentitud, ¿verdad? En la irrigación, en el flujo, o sea, la estasis sanguínea. Eh, Ahí recordar insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, ¿verdad? Estenosis mitral, etcétera, que también llevan a la formación de trombo por un mecanismo similar al de la coagulación. Y la tercera pata de la triada son los estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Recuerden también los ateromas. Recordarán por fisiología que el flujo sanguíneo idealmente es tubular, ¿verdad? O sea, armónico, porque cuando hay turbulencia, eso también estimula a las plaquetas a adherirse entre sí, ¿verdad? Siempre que haya un flujo turbulento y las plaquetas empiezan a chocar entre ellas, eso como que le despierta le induce la señal de que tienen que agregarse, y entonces ahí lo típico es los ateromas, ¿verdad? La aterosclerosis, que produce justamente esta obstrucción, esta disrupción, esta alteración en el flujo tubular que, que promueve, que facilita la formación de coágulos. ¿Sí? Que eso después, como decíamos, se pueden desprender y provocar el... Bueno, muy importante en este capítulo, como decíamos, la anamnesis es muy importante y ahí saber identificar los factores de riesgo, ¿sí? El riesgo que tiene el paciente eh, de desarrollar, o sea, asociados al tromboembolismo pulmonar. Y ahí, como ven en esta diapositiva, es muy útil esta clasificación, ¿verdad? Que divide los factores de riesgo en tres grupos, eh, que son, ¿verdad? Factores de riesgo débiles, moderados y fuertes, ¿sí? Ahí está con su odds ratio. Entre los factores fuertes tenemos cuando es fractura de cadera o miembro pélvico, reemplazo de cadera, cirugía mayor, trauma mayor, lesión de médula espinal. Entre los factores de riesgo moderado tenemos cirugías artroscópicas de rodillas, para recordar miembros inferiores, catéteres venosos centrales, quimioterapia, falla cardíaca o respiratoria crónica, también las neoplasias, también terapia anticonceptiva oral, o sea, recordar mujeres que toman anticonceptivo y sobre todo esto está empeorado en las que son las mujeres que fuman, ¿sí? En algunos casos embarazo, cuando ya hay historia de embolismo previo, trombofilia y los factores de riesgo débiles,
son reposo en cama por más de 3 días, sobre todo si son pacientes que no tengan los factores anteriores o, ¿verdad? O que no sean ancianos, reposo prolongado, ancianos, sobrepeso, obesidad, insuficiencia venosa, venas varicosas, y embarazo y anteparto. Esto es más de lo mismo. Con respecto a la fisiopatología, en esto no nos vamos a detener mucho, pero recordar que los dos mecanismos acá implicados, por una parte la obstrucción mecánica de la circulación pulmonar y por otra parte la em, presencia anormal de los mediadores químicos. Con respecto a la obstrucción mecánica, podemos pensar en el descenso brusco del CO2 en la arteria pulmonar, que sería la consecuencia del cierre la broncoconstricción por la caída de la perfusión, ¿verdad? Eso produce una isquemia que si se prolonga, bueno, entonces se daña el epitelio alveolar, se pierde también la sustancia surfactante, ¿verdad? Pierde sus cualidades. Y con respecto a mm, el segundo punto, de presencia normal de los mediadores químicos, recordar que a mayor vasoconstricción aumenta entonces la presión hidrostática, empeora la hipertensión pulmonar, aumentan las secreciones bronquiales, hay todavía más vasoconstricción y la secuencia de edema pulmonar, eh, se incrementan todas estas alteraciones y se incrementa también, por supuesto, el riesgo de que como consecuencia haya un infarto en en el tejido pulmonar. Bueno, adentrándonos en lo que son las manifestaciones clínicas, ¿sí? Como ven acá en la diapositiva, los síntomas y signos más frecuentes son los siguientes, ¿no? En cuanto a los síntomas, la disnea, la dificultad respiratoria, es bien típica. El dolor torácico de características pleuríticas o dolor torácico también subesternal es bastante frecuente. Puede haber tos, puede haber expectoración sanguinolenta, que es la hemoptisis. Y en cuanto a los signos, uno de los más frecuentes es la taquipnea, o sea que la respiración rápida. También puede haber polipnea, la taquicardia, signos de trombosis venosa profunda. Recordar que como está muy asociado, decía esa primera diapositiva, que es difícil de desvincular del TBP, entonces siempre sospechar y ir a explorar también los miembros inferiores. En algunos casos puede haber también fiebre y dependiendo de la extensión del infarto, ¿verdad? De la afectación del pulmón, puede haber también stenosis. Bueno, decíamos al comienzo que es muy importante la anamnesis, hacer un buen interrogatorio, y decíamos también que las pruebas complementarias muchas veces eh, no son muy concluyentes. De ahí la importancia de apoyarse, ¿verdad? En cada uno de estos datos. Y acá es de gran ayuda algunas escalas que se usan para tratar de, digamos, orientar el diagnóstico o en su defecto descartar, ¿verdad? Y entonces estos son escalas que se desarrollaron y que para estos diagnósticos, ¿verdad? Para estas entidades patológicas son de gran utilidad. Para mí, el mejor es la escala de Wells. Hay otras, ¿no? También como el de Ginebra, pero el de Wells es el que está más extendido y que se utiliza más, ¿verdad? Que es de una escuela canadiense, ¿sí? Y hay dos escalas de Wells, van a encontrar en el libro o en internet, ¿verdad? Uno es de miembros inferiores de TBP justamente, y la otra escala de Wells es específicamente para TEP, que es este que estamos viendo. Entonces, de acuerdo a las variables, de acuerdo a a los síntomas o signos que hayamos, le adjudicamos unos puntos, como se ve acá en el primer cuadro, y después, de acuerdo a esa suma,
vemos en el cuadro de abajo cuál es cuál es el riesgo asociado a ese puntaje, la probabilidad de TEP con ese puntaje según la escala de Wells. Enseguida vuelvo a este. Antes nada más quería mostrarles, por acá hay una diapositiva. Acá está lo que mencionaba recién, ¿verdad? Es eh, tener en cuenta no solamente los datos laboratoriales. Insisto mucho en eso porque me gusta hacer hincapié, como estamos en la era de las super especialidades, en que eh, muy frecuentemente, lastimosamente, perdemos los buenos hábitos de semiología, de exploración, nos apoyamos demasiado en las pruebas de imágenes, ¿verdad? Y entonces, por eso es que este tema para mí es interesante porque, como les decía al comienzo, las pruebas complementarias a veces pueden confundir, ¿verdad? O no ser muy específicas. Entonces, esta secuencia también es de gran ayuda, ¿verdad? Muestra más o menos el flujograma que hay que considerar cuando sospechamos de TEP, ¿sí? Tenemos la sospecha de TEP y según según nuestra escala de Wells, ¿verdad? Después de nuestro interrogatorio de exploración física, si es un paciente de riesgo alto, ¿verdad? O si es de riesgo no alto, ¿verdad? Cuáles son las probabilidades clínicas y se sigue este flujograma al que vamos a llegar otra vez enseguida. Solamente quería adelantar esa imagen para tener en cuenta esto de la clasificación de riesgo alto o de no riesgo alto. Ahí ven, ¿verdad? Síntomas clínicos de TBP, se le da 3 puntos. Eh, si hay algún otro diagnóstico alternativo, pero que es menos probable que el TEP, otros 3 puntos. Cuando hay taquicardia, 1,5. Si es un paciente que está inmovilizado con una cirugía en el último mes, otro 1,5 puntos. Si ya tiene un historial de TEP o de trombosis venosa profunda, también 1,5. Si hay hemoptisis o antecedentes de cáncer oncológico, 1 punto. Bueno, determinaciones de laboratorio. Recuerden, como yo les venía mencionando recién, que lastimosamente acá en este apartado, las pruebas complementarias muchas veces no son de gran ayuda. Y lastimosamente esto es algo que se ve con bastante frecuencia en el TEP. Eh, ¿Por qué es eso? ¿Por qué, por qué decimos eso, ¿verdad? Que las pruebas complementarias no son muy útiles y tenemos que apoyarnos mucho en la escala de Wells para nuestra toma de, de decisiones. Eh, en cuanto a los estudios de laboratorio, ¿por qué no son de gran ayuda? Porque no hay, por ejemplo, la leucocitosis, ¿verdad? Que un aumento de los glóbulos blancos puede ser de ayuda, pero por una parte es un hallazgo que es inespecífico, ¿verdad? No es típico del TEP solamente y muchas veces no está. Un dato que suele ser bastante típico y está presente es alteración en la gasometría, ¿verdad? Cuando el trombo es de un tamaño considerable, entonces en la gasometría se va a ver que hay una hipoxemia, ¿verdad? Por un déficit de oxigenación, una disminución del gradiente alveolar arterial, ¿sí? Por el aumento del espacio muerto alveolar sería. Eh, pero bueno, según el Harrison, hasta en un 20% de los pacientes la gasometría puede ser normal, ¿sí? Eh, por otra parte, tenemos también la radiografía. Voy a irme a la radiografía antes de pasar a dímero D, ¿sí? Acá ven un montón de descripciones, ¿verdad? Obstrucción vascular, el pulmón puede estar hiperlúcido en algunos segmentos, el ilio puede estar más chico, hay otros signos como agrandamiento de la silueta cardíaca, edema pulmonar, algunos signos extrapulmonares como hay retracción de los pulmones, entonces los diafragmas pueden estar elevados, la elevación de mi diafragma, y otros como derrame pleural, atelectasia, síndrome de condensación. Y acá ven un signo típico, característico que se describe, que es como un triángulo que tiene la punta, ¿verdad? Hacia la arteria, ¿verdad? Hacia el centro, y la base hacia afuera, hacia el tórax, la, hacia la pleura sería. Eh, pero de nuevo, generalmente la radiografía en el TEP es normal, ¿verdad? O hay algunos signos que son inespecíficos, ¿verdad? Como algunas pequeñas atelectasias y esto que decíamos, ¿verdad? Elevación de mi diafragma, etcétera.
Entonces, su utilidad más bien consiste en poder descartar otras causas, ¿verdad? Diagnósticos diferenciales, si hay una condensación, una neumonía, etcétera, ¿verdad? Yo creo que es más esa su utilidad que, o sea, más frecuente es esa la utilidad que cuando realmente se ven estos signos, ¿verdad? Se describe eh, que puede haber también un aumento del velamiento, una opacidad, ¿verdad? Que con la base hacia la pleura, que le dicen la joroba de Hampton, eh, o el triángulo que tiene la base hacia la pleura y el vértice hacia el ilio, que es lo que se ve en esta imagen, que se le llama el signo de Westermarck, ¿verdad? Pero, insisto, estos son datos radiológicos que cuando están presentes son fantásticos porque nos ayudan a diagnosticar, pero lastimosamente vemos en una minoría de los pacientes. Después también está el electrocardiograma, que otra vez, la mayoría de las veces puede estar normal. O si es que hay algún dato, lo más frecuente es taquicardia, una taquicardia normal, una taquicardia sinusal por el aumento, ¿verdad? Por esos factores fisiopatológicos que ya mencionamos, o unas arritmias supraventriculares. Y hay un patrón clásico que se describe del TEP, ¿verdad? Que es una alteración que se llama S1 Q3, ahí está mal, dice el Q3, no O3. S1Q3T3, ¿verdad? Que es cuando hay un aumento del voltaje en una elevación del segmento ST, hay una onda T positiva, etcétera. Pero, de nuevo, lastimosamente, esto no está siempre presente. El dímero D, sí, esto que aparece acá en segundo término, merece una mención especial, porque el dímero D sí tiene más utilidad en este diagnóstico, pero vuelvo a repetir, no siempre, no siempre es muy claro, ¿verdad? La utilidad del dímero D en en esta enfermedad es lo que se llama un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, como cuando se forman trombos, ¿verdad? Se desprende este dímero D, ¿verdad? Para recordar un poco qué es el dímero D, que seguro ya están familiarizados porque también está muy en boga con el tema de COVID, ¿verdad? Un marcador también de la evolución del COVID, de la necesidad de usar anticoagulantes, etcétera, ¿verdad? Sobre todo cuando están por encima de 750, 800 en el caso del COVID. Pero acá en este diagnóstico es una de las aplicaciones más útiles, ¿verdad? Clásicas del dímero D, ¿verdad? Que es cuando hay condiciones especiales de estasis venosa, cuando aumenta la coagulabilidad, o como decíamos hace rato, la triada Virchow, cuando hay lesión endotelial, entonces se forman los coágulos eh, y entonces eso hace que aparezca este material de desecho, ¿verdad? Que es el dímero D, es el producto de la degradación de la fibrina. Entonces, cuando hay coágulos, cuando se activa la fibrinolisis, entonces aumenta el nivel plasmático del dímero D. ¿Sí? Su utilidad para el TEP se discutió muchísimo, ahora se hicieron muchas revisiones y, como les decía, su principal aplicación es que tiene un valor predictivo negativo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que como cuando hay coágulos, tiene que aumentar el dímero D. Entonces, cuando hay dudas con un dímero D que es negativo, entonces prácticamente descarta de que sea un TEP. Ahora, cuando está positivo, si bien aumenta la sospecha, no significa que sí o sí sea un TEP, ¿verdad? Porque el dímero D, recién mencionamos COVID, recordar que puede ser también un reactante de fase aguda, o sea, que aumenta en varias condiciones, en varias enfermedades, digamos, ¿verdad? En varias situaciones puede aumentar el dímero D, no solamente, o sea, no es patognomónico, no es exclusivo del TEP, ¿verdad? Es decir, valor predictivo negativo, pero es poco específico, ¿sí? Porque se puede elevar en un gran número de, de situaciones, ¿sí? Eh, pero es importante hacer, cuando tenemos pacientes que sospechamos que pueden tener un TEP, entonces es importante hacer el dímero D, porque eso entre ya también la anamnesis, la exploración física, etcétera,
puede ayudar a excluir, ¿verdad?, un gran número de pacientes, ¿verdad?, que ya, por ejemplo, cuando no es muy sospechoso y encima tiene un dímero D negativo, decíamos que su valor predictivo sobre todo negativo, entonces ayuda ya a descartar esos pacientes, ¿verdad?, y pensar en, en otros diagnósticos, ¿sí? Y bueno, y el valor del dímero D, el valor de corte sería de 500, ¿verdad? 500 microgramos por litro es lo que se considera como el punto de corte para considerar que puede estar relacionado al TEP. De nuevo recordar de que porque está positivo no es que confirma el TEP, pero digamos que aumenta, incrementa, estoy pensando en el antónimo de atenuante que usan los abogados, pero agravante, digamos. Eh, pero entonces ahí, como veíamos en el flujograma, cuando el dímero D está positivo, a ver si menciona acá, sí, acá está, entonces si el dímero D, ahí ven en la parte izquierda de la imagen, no sé si ustedes pueden ver el cursor, pero cuando es menos de 500, entonces se descarta, y cuando es más de 500, ahí ya vamos a las pruebas de imágenes, ¿sí? Acá menciona la angiotomografía pulmonar, que es la más utilizada hoy en día, a pesar de que todavía no es considerado por las sociedades como el gold estándar, sigue siendo la angiografía. Acá nos quedamos, ya hablamos de de radiografía. Bueno, nos detenemos entonces un poquito otra vez acá en nuestro flujograma. Em, Recordar que hay que compaginar todo, ¿verdad? La identificación de signos, los síntomas, nuestro cálculo de probabilidad por nuestra escala de Wells. Si la probabilidad es baja, entonces, y al hacer el dímero D sale menor a 500, se excluye TEP. Si el número es mayor a 500, o si digamos que la sospecha clínica es muy fuerte, entonces tenemos que seguir adelante con el algoritmo y pedirle una prueba de imagen, ¿sí? Que es lo que vamos a discutir ahora. Bueno, seguimos. Disculpen la interrupción, aunque pausé la grabación, así que no debería haberse notado mucho. Digamos que es la ventaja de la clase asincrónica. Eh, bueno, vamos a la siguiente diapositiva, la tomografía. La tomografía es digamos que un método de diagnóstico, el mejor, ¿verdad? Excelente, que es para valorar la mayoría de las estructuras del, del tórax, sobre todo con los nuevos tomógrafos que son más sofisticados, ¿verdad? No recuerdo el nombre, que tiene una resolución espacial y temporal mejor, creo que es el multidetector que se le dice, ¿verdad? Y se le conoce a eso como una angiotomografía, o sea, que es una tomografía más especializada, como les decía, más sofisticada y enfocada en la parte, en el árbol arterial, ¿verdad? Que sería el estudio de elección para ver y para diagnosticar en un paciente con alta sospecha de TEP, ¿verdad? Tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, ¿verdad? Ambos cerca del 90 o más del 90%, y con la capacidad incluso de ver niveles más pequeños, ¿verdad? Que le llaman subsegmentarios. ¿Sí? Eh, y es ventajoso también porque es fácil de realizar, ¿verdad? El tiempo en que se hace es escaso, ¿verdad? En poco tiempo se logra hacer, y se puede valorar también no solamente la vasculatura torácica, sino también de las extremidades inferiores, para ayudar también a diagnosticar la trombosis venosa profunda. Una vez más, insistimos en que suelen estar muy relacionados, ¿sí? Por cierto, volviendo un poco atrás en la parte de la exploración, la parte del cuadro clínico, mencionamos mucho lo que es la afectación pulmonar, ¿verdad? La disnea, etcétera, pero recordar también ir a explorar los miembros inferiores, sobre todo si hubo lo que ya mencionamos, cirugía reciente, encamamiento, viajes largos, etcétera. Si es que duele la pantorrilla o hay signos o síntomas de TBP. ¿Sí? Pero bueno, estamos en tomografía, que sirve también, decíamos, para valorar la vasculatura de miembros inferiores, y bueno, todos los estudios, los grandes ensayos clínicos que se hicieron con
en cuanto al TEP, ¿verdad? Mostraron de que este estudio es superior, ¿verdad? A los demás para el diagnóstico. Les recuerdo que a pesar de esto todavía sigue siendo considerado el gold estándar para la, ¿cómo se llama? La arteriografía, ¿sí? Vamos a mencionar enseguida. Pero antes de pasar, entonces, ya que tenemos esta imagen ahí, ustedes pueden ver hacia la izquierda cómo se ve que hay como un trombo, ¿verdad? Hacia la arteria pulmonar derecha. Y en la imagen B, ¿verdad? La imagen que está a la derecha, eso sería ya una reconstrucción, ¿verdad? Tomográfica, y se puede ver entonces con mejor resolución, con mejor detalle dónde está localizado el trombo, y la rama, ¿verdad? Pulmonar derecha afectada, el segmento que está ahí afectado. Acá lo que se puede mencionar como desventaja, que es como es tomografía, ¿verdad? Como es radiación. Entonces, por ejemplo, en pacientes embarazadas sería, sería un problema. Y también que se usa contraste, ¿verdad? Para teñir las arterias. Entonces, en algún grupo de pacientes, los que tienen insuficiencia renal, también eh, está su uso más limitado, ¿verdad? Eh, bueno, y que el personal, digamos, que el personal, el radiólogo también tiene que estar bien, un personal capacitado, digamos. Pero bueno, la angiotomografía entonces de la vasculatura pulmonar sigue siendo o sea, hoy en día es el estudio de preferencia para, como ya dijimos varias veces, para este diagnóstico, a pesar de que no cambió todavía digamos, oficialmente el gol estándar, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, ya mencionamos también la evaluación de los miembros inferiores. Recuerden que esto es importante porque más del 90% de los TEP están relacionados a los miembros inferiores, así que no hay que pasar esto por alto, ¿sí? Eh, los estudios que se pueden hacer lo típico es una ecografía, ¿sí? O también una tomografía, como mencionamos recién. Eh, si es que no vemos un coágulo en la vena, tampoco eso no excluye el TBP, ¿verdad? El trombo venoso profundo. Justamente porque también puede ser de que los trombos que estuvieron ahí en la etapa aguda, uno, que no sean visibles o que ya hayan migrado, ¿verdad? Pero generalmente quedan ahí algunos remanentes, entonces se pueden asociar también con la clínica, y si además hay TBP, entonces está prácticamente cantado el diagnóstico. Eh, Ahí menciona la angiografía, es lo que mencionábamos, que continúa siendo el gol estándar, ¿verdad? O sea, que es el estudio de referencia para los académicos, para el diagnóstico del TEP, aunque ya en los últimos, ¿verdad? 15 años o más ya empezó a ser desplazada por la tomografía de las arterias, por la angiotomografía, ¿sí? Lo que menciona ahí al final, que es el ecocardiograma, también tiene su utilidad, ¿verdad? De nuevo, cuando se manifiesta, que no, aproximadamente entre el 60 a 70% de las veces, ¿verdad? O sea, la, es la sensibilidad del ecocardiograma para diagnosticar el TEP, ¿sí? Su utilidad, más que nada, ¿verdad? Radica en la identificación de otros datos indirectos del TEP, más que la observación directa del coágulo, ¿verdad? Como por ejemplo lo que mencionábamos hace rato como parte del mecanismo obstructivo del TEP, que es la dilatación ventricular, o ¿verdad? La hipertensión pulmonar, o el gradiente, ¿verdad? Que hay entre la contracción y la distensión, ¿verdad? El sistólico versus diastólico. Eso seguramente no va a poder explicar mejor la doctora Laura, pero bueno, los signos, ¿verdad? En la ecografía que traducen una sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, a ver si es que tenemos más diapositivas. Acá llegamos. Entonces, como conclusión, recuerden, ¿verdad? Que el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar surge con una fuerte sospecha clínica
¿no? Que decíamos ya desde el comienzo que muchas veces la dificultad, el desafío está en que tenemos que saber unir cabos, en que muchas veces esos cabos, ¿verdad? O esos datos están como dispersos. Hay algunos datos pero que están aislados, como que puede ser muy variable en cuanto a su forma de presentación. Entonces hay que saber sospechar para orientar este diagnóstico. Es fundamental eh, que cuando sospechamos del TEP, apoyarnos en alguna de estas escalas, como decíamos, o el de Génova, o el que recomendamos nosotros y mostramos acá, que es la escala de Wells. Entonces, hacer la clasificación para ir orientando nuestro manejo, ¿verdad? Si es bajo, intermedio, alto, y después ir a las pruebas de imágenes y recordar que eh, menos utilidad tienen el análisis de sangre, o sea, el hemograma, la radiografía, a pesar de esos datos típicos como el signo de Westermarck y la joroba de Hampton, etcétera, ¿verdad? Pero sí tiene más peso el dímero D y sobre todo del resultado de combinar nuestra sospecha clínica con nuestra escala de Wells, con el dímero D, la realización de una prueba más sofisticada y específica como la angiotomografía, ¿verdad? En los casos que, según nuestro flujograma, ameritan las imágenes, los que no hayamos descartado ya en ese punto. ¿Sí? Y que la angiotomografía sigue siendo el método más utilizado para confirmar el tromboembolismo pulmonar. Bueno, nuevamente agradecerles la comprensión, desearles suerte y mucha fuerza para sus estudios, para los parciales y recordarles, como les decía al comienzo, que para cualquier duda sobre este tema o cualquier otro, estamos, a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, estamos dispuestos, disponibles y más que contentos en estar en contacto con ustedes y aclarar cualquier duda que pueda surgir. Suerte y hasta la próxima.